Bienvenidos a todos ustedes a este programa de Comentando el Evangelio y trabajando sobre qué es realmente conocer a Dios, ¿verdad? Y hemos intentado hacerlo de varias maneras y hoy vamos a retomar el caso de cuál es la posición en la palabra de Dios respecto de cuál es la seguridad que puedes tener, vamos diciendo, de tu salvación, pero también de tu paso por esta vida. Bueno, la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Así es. La Biblia dice que Dios es creador, el hombre no. Uh-huh. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, el hombre no. Sí. Pero el hombre existe. El hombre está aquí, el ser humano está aquí. Uh-huh. Y tuvo su origen. Sí. Y todo aquel que estudia la Santa Palabra, que todo aquel que es cristiano sabe Uh-huh. que el origen estuvo cuando Dios creó la tierra y creó a Adán y Eva. Y después ellos hicieron lo que no debieron haber hecho. Y Dios propuso, desde antes de la fundación del mundo, un predecreto, que la Biblia dice que murió el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Así es. Apocalipsis 13:8. Entonces, tenemos que ver en lo que vamos a ir desarrollando, qué es la motivación que debe tener cada cristiano con relación a su vida, viviéndola en el conocimiento correcto, porque el apóstol Pablo dice que el hombre interior se corrobora por el conocimiento. Entonces, el conocimiento que Dios nos ha dado a través de los años, queremos ir exponiéndolo para que podamos entender paso a paso en los siguientes capítulos que vamos a ir desarrollando la posición que realmente tenemos Así es. delante de Dios en la iglesia donde vamos. ¿Qué somos para la comunidad? ¿Cómo Sí. tenemos que representar esa posición? Y desde luego, ¿cómo vas a ejercer el plan de Dios? El Exactamente. plan personal y el plan global que tiene Dios en la tierra. Entonces, la venida de Jesús, Sí. Él mismo la declara, el propósito de su venida lo declara aquí en Lucas, capítulo 19, versículo 10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Así es. Y ahora vamos a desarrollar ese versículo porque ahí hay mucho. ¿Qué cosa es perderse? Así es. ¿Qué cosa tiene que ver con salvarse? Así es. ¿Qué poder tiene el Hijo del Hombre para salvar? Uh-huh. ¿Ya lo encontró? Sí. Porque la Biblia dice que cuando Él vino, Él la encontró. Sí. Porque dice que encontró la oveja Eso es. perdida, Vamos para tirada. allá. Vamos para allá Sí. ahorita, sí. Ok, bueno. Bien, a ver. exactamente. O sea, una de las cosas interesantes es poder establecer a qué vino, pero también las credenciales. Por eso es tan hermoso encontrarnos con algunos puntos, por ejemplo, como con Juan. Juan lo primero que hace es presentar las credenciales de Dios, o las credenciales de Cristo. Y Pablo varias veces, así como presenta las suyas, presenta las de Cristo. O sea, ¿quién es el Salvador del mundo? No nomás es eso, sino el Creador. Entonces, la credencial que tiene para ser Salvador es la que tiene primeramente por ser Creador. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que Él no vino nomás a buscar al perdido en el espacio, sino vino a buscar al perdido por el pecado, que es lo que está diciendo Mateo, y es lo que dice Pablo, y es lo que dice Juan. Es decir, entonces, no es que andaba perdido nomás, que en cuanto traerlo de la mano para que recobre algo, sino estaba perdido en el pecado, estaba destituido, dice, de la gloria de Dios. Por eso es que, si para poder entender a eso que se refiere, Pablo en el capítulo 2 de Efesios dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, no perdidos, sino muertos. ¿Por qué? Por las transgresiones y los pecados, o sea, por el pecado, en los cuales estaban conforme a los poderes de este mundo, y además se conducían según gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Lo cual entonces deja claro que el hombre no estaba perdido nomás en el espacio, sino que estaba perdido en la relación con Dios. Por eso se ejemplifica con la cortina. Entonces, es muy bueno lo que tú has visto y me gustaría que nos volvieras a platicar. Hiciste tú algunas anotaciones hace tiempo, has escrito en los libros también sobre este tema. Y hace poquito tú hiciste un artículo en Facebook sobre el primero y el segundo Adán. Yo pienso que eso es básico entenderlo y yo creo que en un momento nos lo vas a explicar. Pero, ¿qué te parece si también entramos en algunos obstáculos? Por ejemplo, ¿qué obstáculos podemos tener para poder hacerle caso a Mateo capítulo 19? ¿Crees tú que hay algo que nos está impidiendo decirle, aquí dice que vino a buscar y salvar al que no se había perdido? ¿Qué crees tú que está obstaculizando ese punto? Bueno, como esto se va a desarrollar y no podemos dar toda la información hoy, Sí. porque son segmentos breves, hay un proceso que Pablo lo menciona y lo dice a los tesalonicenses. Miren, ni por carta, ni porque nadie se lo diga, Cristo no va a venir todavía. Primero tiene que venir la apostasía, Sí. que es apartarse de la fe de Jesús, que se manifiesta el hombre de pecado, el misterio de iniquidad. Y esos son procesos de miles de años, casi 2000 años. Ahora, ¿tú encuentras una relación entre evangelio, fe y salvación? Es decir, ¿crees tú que el verdadero concepto de evangelio, de fe y de salvación por gracia estén, dijéramos, por Dios, están encadenados? Por supuesto, porque la gracia es la que salva, la fe es la que nos llega a la gracia. Perfecto. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Entiendes? Como tú dices, le pagaste patada a la lata. Sí, Así porque dice. dice Pablo, somos salvos por fe, por la gracia, Sí, ¿no? por la gracia. Porque la fe nos lleva a la gracia. La fe nos lleva a la gracia. Pero la fe no es una fe intrínseca que uno nace con ella, No. es un don que Dios da. ¿Y entonces eso es evangelio? Imagínate, claro que evangelio, porque el evangelio como que son buenas noticias de gran gozo. Eso es, ajá. El evangelio, cuando lo trae Pablo, él lo menciona como la verdad del evangelio. Porque hay evangelios espurios. Sí, claro. Como Pablo dice, si le predican otro evangelio, evangelio. que ese es un anatema, un maldito. Sí. Así que, entonces el evangelio hay que mostrarlo de acuerdo a lo que realmente significa, ¿verdad? Entonces, si el evangelio significa buenas noticias, gran gozo, uno tiene que manifestarlo en una forma en la cual Dios muestra la plenitud, el completo, que no se le puede agregar ni se le puede quitar. ¿Sabes? ¿Ya te fijaste? Creo que sí te fijaste, ¿no? Ya te fijaste que en los últimos 3 libros tú has escrito casi el mismo punto y vuelves a definir evangelio. ¿Sí te fijaste? ¿Verdad? De que cuando tú empiezas tu parte, hay partes, en lo primero que haces tú, es evangelio igual a buenas noticias. No, ya los he hecho sí, en los últimos, por lo menos en los últimos 3 libros, ¿no? Lo cual quiere decir que entonces, pienso que es el derrotero, que debemos No, los había juntos compartimos eso. un pastor que ya falleció, él mencionaba que esos eran los terroristas del evangelio. Okay. Los que predicaban un evangelio con temor, con que te vas a perder si no te portas Porque bien. entonces no sería, porque lo que yo siento que tú tratas continuamente de decir, porque entonces no serían buenas nuevas. ¿Qué es? ¿Por qué evangelios son buenas nuevas? Y lo desarrollamos en varios de nuestros libros. ¿Por qué son buenas nuevas? ¿Fueran buenas nuevas si tú tuvieras que demostrar las cosas? Si fuera condicional, ¿fueran buenas nuevas para el hombre? No, porque claro si el que hombre no, claro que no. va con lo que dice aquí, o con lo que acabamos de leer, o con lo que dice Romanos capítulo 1, 2 y 3, ¿sería buenas nuevas si fuera condicional? No, imagínate, si estaba perdida la persona, o como dice la oveja que estaba descarriada y perdida, y que Jesucristo vino y se la puso en los hombros, no le dijo, oye, arrepiéntete, pórtate bien, No. para que te lleve aquí, no la tomó así, se la puso y se la llevó. O sea, si está perdida, no se puede encontrar. No. Y si él la encontró, nadie más la encontró, nada más que él. O sea, nadie fue a buscarla. Fíjate, mira, Eso está tremendo. hay un punto
que te pudieran decir, es que necesariamente necesitas el arrepentimiento. Pero tú has dado con un punto. El otro día lo estuvimos estudiando. Lucas, en su capítulo 15, versículo del 1 al 7, define la parábola de la oveja perdida. Y dice que se dio cuenta cuando estaban en el redil que la oveja estaba, una de las ovejas de las 100 estaban perdidas. Y dice que dejó a las 99 por ir a buscar a la que se había perdido. ¿Y qué fue a hacer? Fue y la buscó y ¿qué sucedió? Y la encontró y la trajo. Entonces Jesús estaba enseñando con parábolas. Entonces en esa parábola, que por cierto en ese lugar son 3 parábolas, pero la primera parábola es esa. Entonces dice, miren, no habrá más gozo en los cielos más que un pecador que se arrepiente. Entonces que sí que él estaba enseñando acerca del arrepentimiento. Pero al enseñar ¿cuál es el arrepentido entonces? Porque él dice que él fue a buscar y salvar. 19, vino a buscar y salvar. Te fijas, hay una relación continua. Entonces, ¿crees tú que entonces el problema que tenemos con la palabra o con el tema del arrepentimiento, desde ahí empezamos con problemas con el Evangelio? Porque el Evangelio sería que entonces Cristo vino a buscar y salvar. Entonces quiere decir que Él vino a traerte arrepentimiento. Bueno, Decir, entonces, es que hay 2 versículos que hacen un contexto muy lindo. Como Pedro está hablando y dice ahí en Hechos 5, creo que es el versículo 31, que Dios dio arrepentimiento al pueblo. O sea, que le dio el don de arrepentirse. Romanos capítulo 2, versículo 4. La benignidad Porque de Dios desprecian mi divinidad, que yo soy el que te estoy llevando al arrepentimiento. Filipenses 1:29 dice, Dios concede creer. O sea, no es una cuestión de que yo creí. Hebreos 12. Hebreos 12. Él es autor y consumador de la fe. De la fe, de la creencia. ¿Eh? Además, la fe y la creencia y el arrepentimiento, entonces es un don. ¿Verdad? Entonces, ¿no crees que entonces que por eso podríamos entonces comenzar? Es que si uno pone algo, ya no es completo de Dios, algo pusiste. Y sí, aquí nadie puede poner nada porque es carne muerta por pecado. Sí. Ahora, si entonces nos acercamos un poquito, ahora sí, a Romanos capítulo 5, ¿quién intervino? Vamos por partes, ¿eh? ¿Quién intervino para que tú, Domingo, te constituyeras pecador? Es decir, ¿fue tu decisión? No, yo creo que para el próximo segmento vamos a darle... Vamos a darle eso, ¿verdad? Sí. Porque vamos a empezar desde el principio, desde dónde se recarga el problema, en dónde está el problema y quién soluciona el problema, para poder entender por qué vino a buscar a ese que supuestamente estaba perdido. O sea, ¿por qué hay ahí esa oveja que estaba perdida? ¿Por qué estaba perdida? Mira, yo quisiera poner un versículo aquí para concluir. Sí. El apóstol Pablo, escribiéndole una carta a una de las iglesias, le dijo, yo les he escrito esto siempre, yo le escribo casi siempre lo mismo, ¿no? Pero a ustedes les conviene que yo se lo diga de nuevo lo mismo. Sí. Y a veces tú vas a decir, pero eso lo dijiste hace como 5 meses atrás, y ahora vuelve a repetirlo. Bueno, pero es que hay un ángulo nuevo que se añade. Pero conviene recapitular porque así uno vuelve a recordar que tiene posición. Así es lo que queremos recalcar, que hay posición. Y una posición, como dice el apóstol ahí creo que en Romanos 11:29, que los dones son irrevocables. Dios no lo puede quitar una vez que lo da. Así es. Oye, Domingo, entonces, al estar recapitulando sobre esto, entonces tenemos que pensar en que Dios tiene una posición, Dios tiene un propósito y Él establece el propósito. Amén. Nosotros somos parte de su propósito, pero estamos escondidos en Él. Entonces, lo que Él desea, o lo que trasciende en la Biblia, es que entonces Él quiere hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso no crees que entonces, por eso trata de definir en Romanos 3, en Romanos 1, 2 y 3, por ejemplo aquí en Efesios capítulo 2, que resalta la condición del hombre. Y como tú dijiste, a veces es bueno volver a recapitular. Fíjate muy bien, Pablo habla capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y da la situación de todos, tanto judíos como gentiles. Pero tienen algo bueno, y lo dejo ahí. Pero fíjate qué curioso, que cuando va al capítulo 7, al recapitular de quién habla que está perdido. Imagínate, el hombre que está caído, ¿Pero todo. quién?
¿Quién era ese? Él Pablo. el mismo, ¿Qué sí. puedo hacer ¿Quién me librará a mí? de mí, Pablo, el gran Pablo, de este cuerpo de perdición? Entonces viene y desarrolla otra vez. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Esto está bueno. ¿Verdad que sí? Sí, Entonces, sí. por eso es bueno que pensemos y recapitulemos, vayamos por partes y vayamos haciendo círculos. Así es que, ¿quieres despedir el programa, Domingo, y orar? Amado Padre, gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo amado que vino a dar la vida por nosotros. Hace 2000 años eso sucedió y aquí estamos 2000 años después, el pastor Héctor Vidal y tu servidor, Señor, haciendo memoria de esta historia para el que mire y oiga estos programas y no haya sido antes conectado con la verdad. Hoy, a partir de este momento, tú lo estás trayendo al redil de los salvados. Amén. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédense con nosotros, seguimos adelante con su programa y vamos a traerles más en el próximo capítulo. Sean bendecidos. Amén.